Santo es el Señor. Aleluya. Santo, santo, santo. Santo es el Señor. Aleluya. Santo. Santo es el Señor. Aleluya. Santo, santo es el Señor. Aleluya. Dios les bendiga, amados. Amén, amén. Qué bella bendición nos da el Señor de poder estar nuevamente en su casa. Vamos a ponernos en pie, vamos a darle recibimiento, todo honor y loor a nuestro Padre Celestial. Darle gracias por la bendición que nos da de poder estar aquí en su casa. Aleluya. Gracias, Señor. Te alabamos y te glorificamos. Padre bueno, Padre santo, Señor. Gracias, Padre amado. Gracias por la bendición, Señor, que tú nos das de poder estar nuevamente aquí en tu casa, Señor. De poder, Padre amado, estar aquí unidos como un solo pueblo, Padre. Como bien decía tu palabra esta semana, Señor, humillados delante de ti, Padre, para darte a ti toda gloria, todo honor, todo loor, Señor, porque solo tú eres merecedor, Señor, de toda adoración y alabanza, Señor. Mira aquellos hermanos que aún vienen de camino, Padre, tráeles con bien, Señor, tráeles presurosos, Señor, pero que lleguen bien, Padre, para que así todos nosotros unidos, concertados de una sola forma, Señor, podamos darte a ti alabanzas de labios, Señor, frutos, Señor, de adoración, Padre. Sé tú dirigiendo a nuestra hermana Keila, Señor, en este devocional, en este culto que te presentamos, Señor, para tu sola gloria, Señor. Bendícenos en gran manera. Te lo pedimos en el dulce y poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amados. Vamos a gozarnos adorando a nuestro Señor. Aleluya. Hermanos, que el Señor les bendiga. Amén. Le damos gloria al Señor porque podemos deleitarnos en su presencia y podemos adorarle como Él se merece. Porque la palabra de Dios dice que Él es digno de suprema alabanza. Yo no sé si usted está dispuesto a darle suprema alabanza hoy al Rey de Reyes y Señor de Señores. Qué lindo eres, Dios. Y como la sangre de Cristo es aquella que nos lava, que nos justifica, que nos pone delante de Dios, y Dios nos puede ver a través de su Hijo con complacencia. Cantamos el himno solo de Jesús la sangre. Que me puede dar perdón, solo de Jesús la sangre, y un nuevo corazón, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Fue el rescate eficaz, solo de Jesús la sangre. Trajo santidad y paz, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Veo para mi salud. ¿Por qué? Solo de Jesús la sangre tiene de sanar virtud, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal
otro manantial, solo de Jesús la sangre. Cantaré junto a sus pies, solo de Jesús la sangre. El Cordero digno es, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal, todo mal, no hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Veo para mi salud, solo de Jesús la sangre. Tiene de sanar virtud, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal, no hay otro manantial. La sangre, cantaré junto a sus pies, solo de Jesús la sangre. El Cordero digno es, solo de Jesús la sangre, poderosa sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal, y no hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal, y no hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que nos limpia de todo mal, y no hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal, y aquí está la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado y de todo mal. Oh, aprovechese, rema, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal, y no hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Qué sangre preciosa la de Cristo. Aleluya, que nos limpia de todo mal. Cuando estábamos en delitos y pecados, no había nada ni nadie que nos pudiera limpiar de ese pecado que teníamos tan arraigado a nuestras vidas y a nuestro corazón. Pero la sangre de Cristo, mire, quemó todo eso. Fue bajando al corazón, fue bajando a nuestra vida y nos limpió de la cabeza hasta los pies. Yo sé que fue la sangre. Y vamos a cantar ese corito. Yo sé que fue la sangre. Y si hay alguien que todavía no ha experimentado el poder de la sangre de Cristo, aprovéchese hoy, créale y aprovéchese, apropiese de esa promesa de que Cristo murió por ti, por su llaga fuimos curados y también fuimos perdonados. Yo sé que fue la sangre. Yo sé que fue la sangre, yo sé que fue la sangre
la que me redimió a mí. Yo ciega fui, mas por la sangre vi, por ella redimida fui. Yo sé que fue la sangre, yo sé que fue la sangre la que me redimió a mí. Yo ciega fui, mas por la sangre vi, por ella redimida fui. Yo sé que fue la sangre, yo sé que fue la sangre la que me redimió a mí. Yo ciega fui, mas por la sangre vi, por ella redimida fui. Yo sé que fue la sangre, yo sé que fue la sangre la que me redimió a mí. Gracias, Señor. Yo ciega fui, mas por la sangre vi, por ella redimida fui. Yo sé que fue la sangre, yo sé que fue la sangre la que me redimió a mí. Yo ciega fui, mas por la sangre vi, por ella redimida fui. Yo sé que fue la sangre, yo sé que fue su sangre la que me redimió a mí. Yo ciega fui, mas por la sangre vi, por ella redimida fui. Yo sé que fue la sangre, yo sé que fue la sangre la que me redimió a mí. Yo ciega fui, mas por la sangre vi, por ella redimida fui. Santo, yo sé que fue la sangre del santo, del ungido de Dios, esa sangre poderosa que nos limpió. Yo ciega fui, mas por la sangre vi, por ella redimida fui. Yo sé que fue la sangre, yo sé que fue la sangre la que me redimió a mí. Yo ciega fui, mas por la sangre vi, por ella redimida fui. Una vez más. Yo sé que fue la sangre, yo sé que fue la sangre la que me redimió a mí. Yo ciega fui, mas por la sangre vi, por ella redimida fui. Por ella redimida fui. Por ella redimida fui. Dígaselo. Por ella redimida fui. Una vez más. Por ella redimida fui. Oh, gloria a tu nombre, Jesús. El gran sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario. Aleluya, qué lindo. No hay con qué pagarte, Señor. Ese sacrificio tan grande que hiciste por nosotros. Ese sacrificio que no ha perdido el valor y que sigue vigente, hermano. Estábamos ciegos en nuestros delitos y pecados. Nosotros pensábamos que lo que hacía estaba bien. A veces teníamos conciencia de que estábamos mal, pero aún así queríamos seguir sumergidos en nuestro pecado. O muchas veces estábamos tan atados, como decía yo, es que yo no puedo salir, es que no puedo salir, hasta que la sangre de Cristo, yo le dije, Señor, te acepto, y ahí fue derramada esa sangre poderosa sobre mí, y ahí yo empecé a ver el cambio. Y usted también se ha dado cuenta que solo la sangre de Cristo pudo haber hecho algo. No fui yo, no fue usted,
Nosotros aceptamos a Cristo porque Él estaba ahí detrás de nosotros. Dice la palabra que Él nos amó primero. Y aún así, cuando decidimos entregar el corazón, la sangre de Cristo fue la que nos lavó. No la decisión, la sangre de Cristo fue la que nos lavó. Aleluya, porque Él es grande y Él tiene el poder. Y en la sangre es que está la vida. Si usted se da cuenta, la sangre, cuando ustedes le sacan sangre o cuando pierden mucha sangre, ahí está la vida. Pues la vida, dice la palabra, que está en Cristo Jesús. Aleluya, vamos a estar de pie para leer la palabra del Señor. En Apocalipsis 5 está la palabra que vamos a estar leyendo hoy. Apocalipsis 5, que es el último libro que está en la palabra de Dios. Qué lindo Rey, aleluya. Poderoso, digno es el Señor, digno es Él de recibir toda la gloria y toda la honra. Santo, santo, aleluya. Apocalipsis 5, cuando lo tenga dicen amén. Aleluya. Apocalipsis 5 y leemos la palabra de Dios a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Santo Rema. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro en la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que estoy manso. Qué lindo Rey. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre su rostro y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Santo, santo
santo, santo. A ti sea la gloria, la alabanza, el honor, la sabiduría, la gloria, la honra, Señor, porque tú vives por los siglos de los siglos. Tú eres grande, tú eres el único digno de recibir gloria. Tú eres el único digno de abrir los sellos y de desatarlos, Señor. Tú eres el único digno, Señor, que merece nuestra honra y nuestra alabanza. Sea siempre para ti, Señor, porque tú eres grande y porque eres el único, Señor, merecedor de gloria. Te damos gracias, Rey. Aleluya, amén y amén. Y les voy a pedir que se sienten un momentito en lo que le voy a pedir a la hermana Marilyn para que vayamos preparando las ofrendas al que es digno de gloria, porque lo que hacemos es por Él y para Él. Hermanos, Dios les bendiga. Dios les bendiga más. Le pedimos a los hermanos que están encargados del recogido de las ofrendas que se acerquen, que pasen al área del frente. Vamos a proceder a levantar un ruego, una oración al Señor. Hemos adorado al Señor con nuestras voces, con nuestros cánticos, y ahora vamos a otra forma de adoración. Le vamos a dar del Señor lo que, ¿verdad? Le vamos a dar parte de lo que el Señor nos ha dado. Así que si se pueden, ¿verdad? El que pueda ponerse de pie. Vamos a ponernos de pie y le vamos a dar gracias a Dios. Gracias, Padre, gracias, porque tú eres infinito en misericordia, Señor. ¿Cómo hemos de agradecerte, Señor? No hay forma, Padre, de agradecerte por ese sacrificio que hizo Jesús en la cruz. Grande y poderoso eres, Rey. Ahora, Señor mío, yo te pido que tú bendigas las ofrendas que han de entregar mis hermanos, Señor, que tú las multipliques. Te vamos a devolver, Padre, solo una parte de tantas bendiciones que tú nos das, Señor, porque todo lo hiciste en la cruz, que no lo olvidemos, Señor. Y aquel, Padre mío, que no tiene, Señor, que está pasando por una situación difícil, sé tú, Señor, proveyéndole y glorificándote en su situación. Te damos toda gloria, todo honor y toda honra. Y hemos orado en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Gracias, Señor. Y continuamos ahora el devocional con la hermana Keila. Aleluya, puede quedarse así en pie. Ya mismito vamos a entregar, pero adore al Señor. Aproveche y adore al que vive por los siglos de los siglos. Pelearán contra el Cordero. ¿Y quién podrá vencer al Cordero? Aleluya. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Porque Él es Señor de señores. Porque Él es Señor de señores. Rey de reyes. Rey de reyes, Rey de reyes, gloria a Dios. Rey de reyes, Rey de reyes, Rey de reyes, gloria a Dios. Pelearán contra el Cordero los vencerá. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Porque Él es Señor de señores. Porque Él es Señor de señores. Rey de reyes, Rey de reyes, Rey de reyes, gloria a Dios. Y Rey de reyes, Rey de reyes, Rey de reyes, gloria a Dios. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Porque Él es Señor de señores. Porque Él es Señor de señores. Rey de reyes, Rey de reyes, Rey de reyes, gloria a Dios. Rey de reyes, Rey de reyes, Rey de reyes, gloria a Dios. Pelearán contra el Cordero.
pelearán contra el Cordero, porque Él es Señor de señores, porque Él es Señor de señores, Rey de reyes, Rey de reyes, Rey de reyes, gloria a Dios. Y Rey de reyes, Rey de reyes, Rey de reyes, gloria a Dios. Pelearán contra el Cordero, pelearán contra el Cordero, porque Él es Señor de señores, porque Él es Señor de señores, Rey de reyes, Rey de reyes, Rey de reyes, gloria a Dios. Oh, Rey de reyes, Rey de reyes, Rey de reyes, gloria a Dios. Y pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá. Y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores, porque Él es Señor de señores, Rey de reyes, Rey de reyes, Rey de reyes, gloria a Dios. Oh, Rey de reyes, Rey de reyes, Rey de reyes, gloria a Dios. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá. Porque Él es Señor de señor. Tú eres digno, Señor, porque tú eres Señor de señores, Rey de reyes, Rey de reyes, Rey de reyes, gloria a Dios. Oh, Rey de reyes, Abba, re María, va. Oh, quema, reba, lava, soa. Contra el Cordero, y el Cordero los vencerá. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores, porque Él es Señor. Iván, soneba. Oh, Rey de reyes, Rey de reyes, Rey de reyes, gloria a Dios. Oh, pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá. Pelearán contra el Cordero, porque Él es Señor de señores, porque Él es Señor de señores, Rey de reyes, Rey de reyes, Rey de reyes, gloria a Dios. Oh, Rey de reyes, Rey de reyes, Rey de reyes, gloria a Dios. Oh, Rey de reyes, Rey de reyes, Rey de reyes, gloria a Dios. Rey de reyes, Rey de reyes, Rey de reyes, gloria a Dios. Oh, Rey de reyes, Rey de reyes, Rey de reyes, gloria a Dios. Rey de reyes, Rey de reyes, Rey de reyes, gloria a Dios. Pelearán contra el Cordero. Oh, santo Remashayaba. Ay, santo de señores, porque Él es Señor de señores, Rey de reyes, Rey de reyes, Rey de reyes, gloria a Dios. Oh, Rey de reyes, Rey de reyes, Rey de reyes, gloria a Dios. Oh, Rey de reyes, Rey de reyes, gloria a Dios. Gloria, gloria a tu nombre. Santo, santo es el Cordero de Dios. Dice la palabra que los 24 ancianos se postraron delante de Él
que los 4 seres vivientes decían: santo, digno, digno, digno. Oh, gloria a tu nombre. Hermano, en el cielo no cesa la adoración. No cesa, los ángeles no se callan de adorar a Dios. Oh, Rabashea Labasoa. Santo, santo es el Cordero que está sentado a la diestra. Digno eres Dios, digno eres Padre, Hijo, Espíritu Santo. Ay, los 7 espíritus que habitan en la tierra, que malabasoa. Indalía manso, santo, 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 merecedor de gloria, de honra y de alabanza. Santo, 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 abarrema. Santo, santo, santo. Abashaya, basole, basea. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Abarrebasita aquí avanzo, rabá. Ay, santo, no estás lejos de nosotros. Tu Espíritu Santo está en este lugar, habita en nosotros y está con nosotros. Santo, santo, santo. Aleluya. Dígale santo, digno. Dígale lo que usted quiera decirle, hermano. Santo, santo, santo. La adoración puede cambiar su vida. Remalia manso. Abashekendalia baso. Santo, santo, digno. Digno, digno, digno. Rabia ba. Abashekia basele basutalia baso. Santo, santo, santo. Gloria, gloria, gloria. Santo, santo, santo. Oh, gloria a tu nombre, Jehová. Abarremansoa. Y tus ojos están aquí, Señor. Y podemos adorarte. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué permites que te adoremos? Tan insignificantes que hemos sido, Señor. Y a veces, Señor, tan ingratos delante de ti. Pero ahí estás tú, Señor. Y te decimos: santo, santo, santo. Digno es el Señor de recibir toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Aleluya. Qué lindo es el Señor que permite, hermano, que en un pedacito, en un cantito de terreno aquí, que su Espíritu Santo se mueva. Espíritu Santo. Espíritu Santo, Rabasheke Tarabasoa, Abarrema, Santo, Santo. Yo puedo sentirlo. Usted puede sentirlo, hermano. Usted puede, usted puede. Abasheke amanso, la base amanso. Santo, santo, qué grande y poderoso, aleluya. Tú mereces todo honor, aleluya, aleluya. Qué lindo Rey. Siga adorando al Señor, quien es digno de recibir la gloria y la honra. Aleluya, no deje de adorarle porque Él está en este lugar. Siga bendiciendo su santo y bendito nombre, aleluya. Hasta aquí nuestra parte, que el Señor les bendiga y dejo con ustedes la hermana Marilyn.
Gloria a Dios. Como me enseñó el hermano Israel, que Dios los continúe bendiciendo. Gloria al Señor. Hermanos, que no cese la alabanza, porque qué privilegio es poder adorar y alabar al Señor en libertad, estar en un templo reunidos, hermanos, sin miedo a que nos persigan, en asientos cómodos. Qué privilegio tenemos. Qué privilegio tenemos, hermanos. Así que no cese la alabanza y el culto a nuestro Dios. Aleluya, mi alma adora al que vive, mi alma adora al que vive, y le doy gracias al Señor por el privilegio y la oportunidad que nos da a todos de estar aquí en su casa hoy, todos unidos hoy. Gracias, mi Dios, gracias, Jesús, gracias, Jesús. No tenemos tarjetas de visita, pero sí tenemos unas personas, ¿verdad?, que no es la primera vez que nos acompañan. Así que voy a mencionar primeramente a la hermana Cristi, que nos acompaña. Saludamos a Cristi. Dios te bendiga mucho, Cristi. Bienvenida nuevamente hasta tu casa. Y también nos visita por segunda vez Mía y Lilian Cabrera, hijas del hermano Chavás Cabrera. Bienvenidas nuevamente y Dios les continúe bendiciendo. Es un privilegio para nosotros, ¿verdad?, que estén aquí. Así que vamos a pasar a otra parte muy importante. Vamos a pasar al especial que lo tiene a cargo la hermana Maricelis Hidalgo. Gloria a Dios. Santo, 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 santo es el Señor, aleluya. Mi alma te adora, Padre. Sigue adorando al Señor, sigue adorando, hermano. Hay una presencia de Dios hermosa. Hay una presencia de Dios aquí para seguir alabando al Señor, hermano. Para seguir alabando, para seguir adorando al Señor, al que reina y vive por los siglos de los siglos. No nos avergoncemos del Señor, porque Él es bueno, porque Él es fiel, porque Él es santo, porque Él es poderoso. No hay nadie como Él, hermano. El hombre falla, el hombre es hoy, mañana no es, lo dice la palabra, como la flor del campo. Es hoy, mañana no es, como la flor del campo, como una sombra que pasa. Pero nuestro Dios es eterno. Al Dios que alabamos y glorificamos es eterno y para siempre es su misericordia. Y Él vive y vive para siempre, hermano. Alabe al Señor porque Dios ha sido bueno. Dios ha sido más que bueno con nosotros, hermano. Yo no tengo, hermano, de qué forma, no tengo palabras, cómo agradecerle al Señor todo lo que Él ha hecho en mi vida y en mi casa, en mi familia. Como yo le decía a mi hermana Esther cuando estaba sentada allí, no es lo mismo pasar una prueba sin Dios que con Dios. Porque si Dios está, Él nos da fuerza, Él nos guía, Él nos ayuda, Él nos guía, nos dirige. Si Dios está, está todo. No falta nada, hermano, pero tenemos que creerle al Señor. Voy a leer 2 o 3 versículos del Salmo de Isaías 53. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo, más que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Amén. Esta profecía de Isaías se cumplió y está escrita y así, hermano. Él llevó todos nuestros dolores. Nuestro Señor Jesucristo llevó todas nuestras enfermedades en la cruz del Calvario.
El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga, por su gracia, por su amor, por su misericordia, fuimos nosotros curados. Amén, aleluya. Vamos a alabar al Señor, hermanos, si sabe el coro de esta alabanza. Toma mi vida, el himno se titula. Así que está ahí en la pantalla el himno, el coro, porque a mí me gusta que toda la iglesia, unánime junta, alabemos al Señor, hermano. Cristo viene pronto, que cuando Él venga nos encuentre haciendo así. Toma mi vida. Quiero decirte, oh Dios, que te amo tanto a ti, porque primero me amaste tú a mí. La mejor prueba, oh Dios, fue que por mí en la cruz tu vida diste por salvarme a mí. Toma mi vida, oh Dios, toda la entrego yo a ti. Siendo yo mala, moriste en la cruz por mí. Quiero servirte, oh Dios, también sufrí yo por ti, pues tú sufriste también por mí en la cruenta cruz. Mi Salvador murió por mí en la cruz. No habría dinero con que comparar. La mejor prueba, oh Dios, fue que por mí en la cruz tu vida diste por salvarme a mí. Toma mi vida, oh Dios, toda la entrego y a ti. Siendo yo mala, moriste en la cruz por mí. Quiero servirte, oh Dios, también sufrí yo por ti, pues tú sufriste también por mí en la cruenta cruz. Quiero decirte, oh Dios, que te amo tanto a ti, porque primero me amaste tú a mí. La mejor prueba, oh Dios, fue que por mí en la cruz tu vida diste por salvarme a mí. Toma mi vida, oh Dios, toda la entrego a ti. Siendo yo mala, moriste en la cruz por mí. Quiero servirte, oh Dios, también sufrí yo por ti, pues tú sufriste también por mí en la cruenta cruz. Toma mi vida, oh Dios, toda la entrego a ti. Siendo yo mala, moriste en la cruz por mí.
yo por ti, pues tú sufriste también por mí en la cruenta cruz. Pues tú sufriste también por mí en la cruenta cruz. Pues tú sufriste también por mí en la cruenta cruz. Mi alma te adora, Señor. Mi alma te alaba, Padre. Gracias por ese sacrificio tan grande, Señor. No tenemos con qué pagarte, Padre, ese sacrificio tan grande que ha hecho por cada uno de nosotros. Mi alma te adora, mi alma te alaba, Señor. Gracias porque eres bueno. Gracias, Señor, porque está aquí, tú nos has ayudado, Padre. Mi alma te alaba, Señor. Sigue adorando, iglesia. Dios le bendiga. Santo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermanos, tenemos unos motivos de oración, así que voy a comenzar a darle algunos de ellos. Tenemos el viaje de nuestra hermana Puri a Jordania, que parte, entiendo que es el sábado, ¿verdad, Puri? El próximo sábado, así que tengámosla en oración. Que el Señor se siga moviendo en la iglesia y siga tocando corazones, porque el Señor se está moviendo hermanos al campo misionero. Estamos llegando a ese propósito del Señor de seguir, ¿verdad? Llevando palabra en el campo y seguir, ¿verdad? Salvando almas. Esa vida, ¿verdad? Que el Señor sigue en nosotros trabajando, una vida destinada a servirle. Por la salud del pastor Fidel y de su esposa Cookie. Tenemos al hijo de la hermana Norma Colón, Abimael, ¿verdad? Orar por su pronta recuperación. Y también tenemos como motivo de oración el regreso del hermano Héctor y su esposa Diana de la República Dominicana, que si mal no recuerdo, mañana, regresan en el día de mañana. Así que pues vamos a levantar todos, ¿verdad? Una oración por estos motivos que hemos presentado. Yo sé que cada uno de ustedes tienen unos, ¿verdad? Tenemos motivos, todos a veces no lo decimos, pero el Señor los conoce todos, porque el Señor conoce nuestros corazones. Así que los que puedan ponerse de pie, se pueden poner de pie y levantamos al Señor un clamor. Y también, sí, gracias, pastor. También le oramos por el hermano Lafontaine, ¿verdad? Por su salud, estado quebrantado de salud. Pero creemos en un Dios poderoso, un Dios que para Él no hay nada imposible, y podemos ir al trono de la gracia, hallar oportuno socorro. Así que, amantísimo Padre, te damos gracias nuevamente por el privilegio que nos das, Señor, de estar en tu casa y de levantar un clamor, Señor, a ti, porque yo sé que tú siempre estás pendiente a la oración del justo, porque tu palabra dice que la oración del justo es eficaz, Señor. Tú has escuchado los motivos de oración por salud, Señor, del pastor Fidel y de su esposa Cookie, Señor, por el hijo de la hermana Norma, Abimael, Señor. Tú conoces también por el quebranto de salud que ha pasado el hermano Lafontaine, Señor. Tú conoces, Padre amado, cada uno de los motivos de oración y conoces los que aún no se han vociferado, Señor, porque tú sabes lo que hay en nuestros corazones, Padre mío. Yo reconozco, Señor, y creo que yo sirvo a un Dios que es fiel, un Dios que para Él nada es imposible. Seguiremos creyendo, Señor. Seguiremos creyendo y esperando por lo que tú vas a hacer, Señor. La palabra dice: esperad y reconocer que yo soy Dios, aleluya, el Dios de nuestra salvación. Esperemos en Él y sigamos caminando hacia el propósito que el Señor nos está llevando, Señor, y ayúdanos, Padre amado, a seguir el camino que tú has preparado para cada uno de nosotros. Y he orado en el nombre de Cristo Jesús, amén. Y ahora pasamos con nuestro amado pastor José Cardona. El Señor. Dios les bendiga, amados. Ya llegó el momento de nosotros ser alimentados por la palabra del Señor. Todos los domingos repetimos lo mismo, pero es que hay que remachar cuál es nuestra postura, porque llega un momento que tenemos que sentarnos a recibir del Padre. Nosotros tenemos que ponernos en entera disposición
mente, corazón para recibir, los oídos atentos. No permitir nosotros que nada interrumpa el fluir de la palabra del Señor. Y esa parte nos compete a nosotros, ¿saben, mis amados? No va a venir alguien a abrir los oídos ni a taparnos el celular. Tenemos que hacerlo nosotros. Amén. Y al recurso de esta tarde, nuestro hermano Iván, pues le corresponde la responsabilidad de callar el hombre para que hable el Señor a través del hombre. Amén. Así que oremos por ello, nuestro hermano Iván Nieves. Dios bendiga, hermanos. Adoramos a nuestro Dios. Gloria a Dios, aleluya. Porque Él se merece toda adoración. Él se merece toda alabanza. Él es nuestro Dios todopoderoso. Él es quien nos lleva de la mano. Él es quien nos levanta día tras día. Nos da fuerza. Nos levanta para seguir hacia adelante. Vamos a adorar a nuestro Dios. Y no es menos ahora que vamos a escuchar la palabra de Dios. Vamos a escuchar lo que es la palabra viva y eficaz que Dios transmite a nuestros corazones día tras día. Y vamos a comenzar, quiero que vayan conmigo y vamos a buscar en el libro de Josué. Y vamos a ir al capítulo 3 de Josué, porque vamos a leer del versículo 1 en adelante. Y mientras lo van encontrando, dicen amén y nos vamos poniendo de pie en reverencia a la palabra de Dios. Josué capítulo 3. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acerquéis a ella. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que lleven el arca del pacto, diciendo: cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al jebeo, al fereceo, al jerjeseo, al amorreo y al jebuseo. Vayamos al versículo 16. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar de Arabá, el mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en directo de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová
estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco. Damos gloria a Dios por la palabra que ha sido leída. Padre amado, Padre bueno, te damos gracias, Padre, por la oportunidad de podernos reunir aquí en tu casa de oración, Señor. En tu casa donde venimos a adorar tu nombre, donde venimos, Dios mío, a orar y buscar tu rostro, Señor. En esta hora, Señor, gracias por la palabra que ha sido leída. Palabra vida, palabra de poder que llena nuestros corazones y llena nuestra vida, Padre. Sé tú conmigo en esta hora, Dios mío. Sé tú, Dios mío, quien lleva la palabra en esta hora, Señor, y que cale a lo más profundo de los corazones de aquel que la necesite. Que aquel que llegó aquí a este lugar, Dios mío, cabizbajo, sin fuerza, Dios mío, buscando una respuesta, Señor, la pueda encontrar en esta hora, con tu palabra de poder, Padre amado. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones. Gracias, Señor, en el nombre poderoso del Señor. Amén y amén. Pueden sentarse, mis amados. Gloria a Dios, aleluya. Vemos en este capítulo 3 de Josué, en donde estamos viendo los primeros pasos de Josué al mandato del pueblo de Israel, luego de que Moisés fuera a morar con el Señor. Y en este capítulo 3, el pueblo de Israel se iba a preparar para tomar la promesa de Dios que había prometido hace mucho a Abraham. Pisar la tierra prometida para su pueblo. Y como vamos a recordar, Dios liberó al pueblo de Israel de los egipcios cuando estaba liderado por Moisés y los llevó a cruzar el desierto. Y ellos vagaron 40 años en el desierto. Luego de ese tiempo, Moisés ya no está más con ellos. Pero Dios levanta un nuevo líder de entre ellos para poderlos guiar a la promesa que Dios le había dado a su pueblo, de poder llegar a la tierra prometida. En ese entonces, en estos primeros pasos de Josué, fueron unos pasos cruciales tanto para él como para el pueblo de Israel. Porque en medio de lo que estaba sucediendo y lo que iba a suceder, Josué sabía que tenía que haber un momento de preparación. Josué sabía que tenía que haber un momento de preparación para él y para el pueblo, antes de poder seguir al siguiente paso, el cual Dios le había revelado a Josué. Y este primer paso que nosotros vemos en las Escrituras es que ellos se encuentran con un gran obstáculo. Entre ellos y entre la tierra prometida se encontraba un gran obstáculo para poder ellos llegar. Notamos enseguida que el obstáculo que ellos tenían por delante no eran ejércitos. El obstáculo que ellos tenían por delante no eran murallas, no era un castillo, no era una ciudad amurallada, sino algo de la naturaleza que estaba allí de antemano, un río, el río del Jordán. Después de haber pasado muchos años en el desierto como castigo a una generación de adúlteros incrédulos, Dios permitió que la siguiente generación de israelitas entrará a la tierra prometida. Y desde una perspectiva humana, el momento en que se les dio el mandato de tomar posesión de la tierra prometida, pues parece que no era el correcto. ¿Por qué yo digo esto? Porque en el momento en que ellos se disponían a cruzar el Jordán estaba en uno de sus peores momentos. El Jordán se encontraba desbordado. El Jordán se encontraba en un momento en que estaba arrasando con el agua bajando fuertemente. Y la Biblia en el pasaje, específicamente en el versículo 15, donde dice, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas
todo el tiempo de la siega. Es que es un momento del año en donde el Jordán se encontraba fuera de su cauce. El Jordán se encontraba en un momento en donde estaba más bravo que nunca. Y Dios pudo haber escogido otra fecha para ellos poder pasar. Pudo haber esperado a que fuera un momento en que las aguas estaban más bajas, fuera más fácil de hacerlo. No, era un momento en que Dios estaba diciendo. Era el momento en que Dios estaba permitiendo que este es el momento que yo decido que ustedes tienen que pasar. Dios necesita dejarnos entender que no importa cuán profundo sea el río, cuán desbordado, cuán sucio, cuán lleno de maleza tengamos nuestros obstáculos frente a nosotros, Él tiene que darnos las instrucciones y nos va a preparar. Él nos va a preparar, nos va a dejar saber qué es lo que debemos de hacer para nosotros podernos enfrentar a ese obstáculo que tenemos al frente, a ese gigante que de momento lo vemos y decimos, esto está muy bravo, esto está muy fuerte, este río yo no lo puedo pasar, pero es el momento en que Dios dice, es ahora, no es antes, es ahora, pero te voy a preparar, yo te voy a preparar para ello. Gloria a Dios. El obstáculo de las aguas obligaría a los israelitas a decidir si deseaban obedecer a Dios o seguir un camino similar al de la generación incrédula. Es un momento en donde ellos tienen que tomar una decisión. O nos dejamos llevar por lo que dice Josué y seguimos las instrucciones, o vamos a seguir como la generación anterior incrédula, que estuvieron 40 años vagando por el desierto por hacer lo contrario a lo que Dios quería que hicieran. Pero para lograr esto, el pueblo debía atenerse a seguir unas instrucciones en específico y pasar por un proceso de preparación. Dios nos va a poner un Jordán, mis hermanos, frente a nosotros, el cual nosotros debemos cruzar si queremos ver las promesas de Dios cumplidas en nuestra vida, mis hermanos. Pero si quieres cruzarlo, tienes que seguir las instrucciones que Dios te da. Tienes que seguirla al pie de la letra y pasar por un proceso de preparación antes de llegar a cruzarlo. Gloria a Dios, aleluya. Nosotros comenzamos viendo que Josué se levantó de mañana en este primer versículo y partieron de Sitim y vinieron hasta el Jordán. Es el último paso que les queda de la travesía desde que ellos salieron de Egipto. Y llegan hasta Sitim, y este último paso que les quedaba para llegar a la tierra prometida. Y ahora estaban acampando a orillas del Jordán, el último obstáculo entre Israel y la tierra prometida. Y dice la palabra que ellos reposaron allí antes de pasarlo. Dios les ordenó a Israel que se preparara durante 3 días a la orilla del río Jordán. Durante ese tiempo, el pueblo de Israel reposó frente a un río caudaloso, aumentado por las lluvias primaverales, y se enfrentaron a la aparente imposibilidad de cruzarlo. Estos eventos en la historia de Israel describen un periodo de preparación para la nueva generación que sería llamada a ocupar la tierra. Aunque los cristianos nosotros no somos llamados a llevar tal vez unos actos similares a estos, la preparación es esencial para cualquier vida de ministerio y servicio. Al igual que la preparación de Israel, esto implica escuchar y creer en la palabra de Dios, así como la disciplina de la obediencia a esa palabra. Este momento de que reposaron es importante, mis hermanos. Y así como ellos decidieron reposar por 3 días, a nosotros, frente a nuestras circunstancias, a nuestras dificultades, frente a lo que estemos enfrentando, es necesario descansar, reposar. Pero no me refiero específicamente a descansar físico.
Me refiero a que hay que reposar en el Señor. Cuando me refiero a que tenemos que reposar, es que antes de enfrentarnos a esa situación y a ese gigante que tenemos, es necesario reposar en los brazos de nuestro Dios. Es necesario que separemos ese momento para estar en intimidad con nuestro Dios. Es necesario que cuando estemos en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en nuestro día a día, saquemos ese momento para decirle a Dios gracias, para decirle Señor, aquí estoy delante de ti. Tenemos que sacar el momento de oración, tenemos que sacar el momento de leer las escrituras, tenemos que sacar el momento de retirarnos con el Señor. Tenemos que reposar en los brazos de nuestro Dios, porque solo así nosotros vamos a tener la fuerza, la valentía, la inteligencia y sabiduría que solo Dios nos puede dar a nosotros. Nosotros vamos a recibir aquello que nos hace falta para nosotros tener la valentía de ponernos de pie y poderles dar ese paso importante que tenemos que dar para poder llegar a la tierra prometida, mis hermanos. Santo, aleluya, glorificamos tu nombre, Padre. Gloria a Dios, aleluya. Y continúa la escritura diciendo en el versículo 2: y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Josué no envió primero a los ingenieros, a los constructores. Él no envió primero al ejército israelita. Él envió primero a los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza, que era representación visible de la presencia de Dios con Israel. Porque Josué entendía que ese desafío era más que nada, no era un desafío físico, no era un desafío intelectual, no era un desafío que él tenía que buscar las estrategias militares. Él podía entender que lo que él enfrentaba era un desafío espiritual, no algo que él podía hacer con su capacidad humana, sino que él entendía que principalmente era un desafío, el cual era espiritual, y por las fuerzas de él, por su inteligencia, por las estrategias, él sabía que no iba a poder hacer tal hazaña. Él tenía que confiar en un poder más grande, que era quien lo estaba enviando a él a dar ese paso de fe. Debemos entender que nuestras propias pruebas y dificultades son a nivel espiritual, mis hermanos, que estamos contendiendo contra entidades del infierno que nos hacen caer, nos quieren hacer tropezar para que no sigamos nuestro camino. Tenemos que entender que estamos enfrentando amenazas malignas que solo pueden ser derrotadas si nosotros ponemos nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo, mi hermano. Porque como único podemos pasar el Jordán es poniendo nuestra mirada en Jesucristo. Y continúa la escritura diciendo: a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acerquéis a ella. Dios exigió que su pueblo se mantuviera a unas 1000 yardas, aproximadamente 1 kilómetro de distancia entre ellos y el arca. Y lo hizo por 2 razones. Número 1, porque sabemos que había que tener una distancia entre el pueblo y el arca. Como sabemos, el arca, la cual se resguardaba en el tabernáculo, solamente unos pocos podían entrar. Y más que nada no se podía tocar, porque podía perecer inmediatamente. Así que había que tener una distancia entre el arca y el pueblo. Y la segunda razón es porque era necesario que a esa distancia de 1 kilómetro
todo el pueblo de Israel pudiera ver el arca. Él necesitaba que todo ojo le pudiera ver para saber por dónde era el camino que ellos tenían que trazar. Él necesitaba que todo aquel que se levantara no supiera dónde ir, pero que si la mirada estaba puesta al arca, si la mirada estaba puesta a Jesús, a Dios, ellos iban a poder saber cuál era el camino que tenían que seguir. Porque nosotros, mis hermanos, tenemos que saber que en el camino que debemos que tomar, primero que nada, debemos de saber que debemos de tener nuestra mirada puesta en Dios, primero que nada. De ese modo nosotros vamos a saber por dónde tenemos que ir. De ese modo vamos a saber cuál es el camino que debemos de tomar. Dios nos va a mostrar el camino por el cual debemos de ir. No nos desviemos a tratar de cruzar el río por otro lado. No nos desviemos por otro camino que pensamos nosotros que debemos de seguir. Dios nos dice en su escritura que sigamos a Jesucristo. En Juan 14:6 dice: Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¡Ay, santo, aleluya! Gloria a Dios. Te alabo, Padre amado. Te alabo, Padre amado. Santo, aleluya. Tú eres grande, Padre. Alabamos tu nombre, Señor. Santo, santo. Y Josué le dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Josué le da una instrucción muy importante a su pueblo: santificaos. Porque debido a que sería una batalla espiritual, Josué requirió que Israel hiciera preparativos espirituales. Santificaos, mis hermanos, que significa que debían separarse de las cosas comunes para enfocarse en el Señor y ver que Jehová haría maravillas entre ellos. Aunque esto era un acto que era Dios quien iba a obrar, solamente se podía llevar a cabo si el pueblo cumplía con unas condiciones específicas. Y Josué les encomienda a su pueblo la tarea de santificarse antes de tomar la decisión de ponerse de pie y andar. Debemos saber, mis hermanos, que obedecer este mandato, las cosas se van a organizar como lo hicieron ellos. Los sacerdotes a la cabeza antes de que ellos llegaran al agua. Y este acto de santificación no era otra cosa que ellos saber que ellos tenían que sacar de a su lado todo aquello que iba a impedir que ellos pudieran mirar hacia el frente, hacia donde estaba el arca, lo que ellos pudiera impedir que su mente estuviera en otro lugar, que no fuera estar centrado en la presencia de Dios, en seguir el camino correcto. Nosotros tenemos que entender que es obligación de nosotros. Si queremos seguir este camino de seguir a Dios, tenemos que tomar la decisión de santificarnos día tras día. No podemos hacer una división entre por el día estoy haciendo cosas que no le agradan a Dios y por la noche en el culto estoy adorando a Dios. Nosotros tenemos que santificarnos, tenemos que separarnos, tenemos que sacar todo aquello que interrumpa el que yo pueda mirar hacia el frente. Tenemos que echarlo hacia un lado. Tenemos que saber que en el momento que sabemos que tenemos que pasar un Jordán, tenemos que separarnos para Dios. En Santiago 4:4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Tenemos que santificarnos, mis hermanos. Tenemos que buscar de Dios y de su justicia, y Él nos va a guiar por el correcto camino de la salvación. Santo, aleluya. Y en el versículo 6 dice: y habló Josué a los sacerdotes diciendo:
tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo, y ellos tomarán el arca del pacto, y fueron delante del pueblo. Y estamos hablando de que el pueblo de Dios se encontraba frente a un río que tenía las aguas desbordadas. Y para poder entender esto, si lo comparamos con, como sabemos aquí en Puerto Rico, caen 3 gotas y aquí los ríos se salen de sus cauces. Se salen. Cuando el río está enfurecido de esa forma, aquí en Puerto Rico se ha llevado caminos, se ha llevado puentes. De hecho, hay sectores que se han quedado incomunicados en temporadas de inundaciones porque no hay camino para poder salir o poder entrar. De esa manera era el río que ellos estaban viendo frente a ellos. Era un río que estaba enfurecido porque se estaba desbordando por todos lados. Era imposible pensar que todo un pueblo iba a poder pasar por ese lugar. Dios le dijo a Josué que ordenara un paso radical de fe. Josué no actuó por presunción insensata. Josué no hizo unas decisiones porque pensaba, nosotros podemos hacer esto, nosotros podemos pasar por aquí. Yo se los estoy diciendo, tenemos que pasar por aquí. Josué estaba amparado en unas promesas que Dios le había hecho, que las podemos ver en el capítulo 1 de Josué, donde Dios le había hecho unas promesas, y esas promesas las adquirimos para nosotros, porque en el versículo 8 Dios le decía a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y en el versículo 9 dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que tú vayas. Josué sabía que Dios le había hecho una promesa, que él no le iba a fallar, y él le dice al pueblo de Israel: necesito que hagas un paso de fe, necesito que hagas un paso hacia adelante, no importando cómo estuviera ese río, no importando cómo estuviera esa agua. Dios me hizo una promesa que Él iba a estar conmigo hasta el fin de los días, y yo les digo a ustedes: pasen hacia el frente confiando en el Señor, pasen hacia el frente con un paso de fe. Gloria a Dios. Aleluya. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Aún considerando la guía de Dios, este fue un impresionante paso de fe por parte de Josué y los sacerdotes. Esta fue una fe audaz que marcaría al pueblo de Israel en la tierra prometida. Y en el versículo 7 dice: entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. El paso de fe ordenado por Dios y observado por Josué fue alentado por el propio Señor en esta bondad de Dios hacia su pueblo, brindándole un ánimo constante en las cosas que Él les ordena hacer. Mis hermanos, estas palabras de aliento las acogemos para nosotros, su pueblo. Estas palabras de aliento que Dios le da a Josué, las acogemos para nosotros, su iglesia. Porque así como Dios le dijo a Moisés, así como Dios le dijo a Josué que Él estaría con ellos, no solamente le hizo esa promesa,
le hizo la promesa de que los iba a engrandecer, de que lo iba a poner en alto frente al pueblo, para que ellos pudieran ver que la persona que él había puesto al frente de ellos estaba en constante comunicación con Dios. Ellos tenían que ver que Josué tenía palabra de Dios, y en medio de antes de poder tomar ese paso de ir a cruzar el Jordán, Dios le recalca a él: te voy a poner en grande frente a todos. Te voy a poner en grande frente a los hombres, para que sepan que yo estoy contigo. En este momento en que te encuentras a punto de comenzar a dar los pasos de fe, Dios siempre te va a alentar a dar una palabra de esperanza y palabras de fortaleza y de ánimo. Dios te dice en esta tarde que cuando estés a la orilla del Jordán, a punto de pasar, mi hermano, Él te va a engrandecer delante de todo el mundo. Él te va a alentar, Él te va a dejar saber que no tienes por qué temer. Como estuvo con Moisés, así va a estar contigo. Y en el versículo 9 dice: y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y Él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. Josué puso correctamente un énfasis cuando se dirigió al pueblo. Él les dejó saber a ellos que el que estaba hablando y dando esas instrucciones no era él. Él especificó con sus palabras que las palabras que él salían de su boca eran palabras del Dios Todopoderoso. Él entendía que solo era el mensajero. Él dejó saber que en ese momento él no era el yo el que estaba hablando. No era el yo el que estaba decidiendo. Era el Dios Todopoderoso quien le había dado las instrucciones para que él las diera al pueblo. Y él lo dejó saber en claro. Estas son las palabras de Dios. No son las mías, son las de Dios. Josué comprendió que la obra de Dios aquí en el Jordán le daría a Israel la confirmación de que Dios estaba con él en medio de ellos en la futura conquista que ellos tenían para llegar a la tierra de Canaán. Y en el versículo 13 dice: y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y en este momento, cuando hablamos de esta parte en donde Dios va a abrir paso frente a las aguas, nos viene posiblemente a la mente esa primera vez en donde Dios dividió las aguas del Mar Rojo para que su pueblo pasara. La diferencia entre en esa ocasión con Moisés y ahora con Josué es que en el Mar Rojo las aguas se dividieron en dos. El mar se dividió en dos, creando un camino para que su pueblo pasara. En esta ocasión estamos hablando de un río. Estamos hablando de un río en donde el caudal del río viene desde arriba y la corriente va bajando. Y en esta ocasión Dios lo que hace es que detiene el agua que viene desde arriba, parándola en seco, para que entonces el resto del camino pudiera ser seco. Cuando dice las escrituras que en el arriba las aguas se amontonaron en un montón, es como si hubieran puesto como si hubiesen puesto alguna barrera, como si hubiesen puesto algo que interfiriera con el camino del río, que el pueblo no podía verlo,
pero era claro que era la mano de Dios que estaba ahí puesta. Era claro que era la mano poderosa de Dios que detuvo ese río. Y me da gracia en un sentido porque mientras yo estuve buscando información de esto, estuve leyendo, hay lugares en donde encontré información científica tratando de deducir y aclarar cómo eso pudo haber pasado. Y leí y escuché una de cosas que yo en mi mente decía, es que el hombre no entiendo por qué trata de buscar justificación a estas cosas. Había una que decía que el río de Jordán está pasando por un área tectónica donde hay unas placas, posiblemente hubo un terremoto y eso. A mí no me importa cómo eso sucedió. Yo solamente creo y sé que eso fue porque la mano de Dios estuvo envuelta. El poder de Dios fue el que detuvo esas aguas. No fue ningún terremoto, no fue ninguna ciencia geológica que el hombre pueda pensar que pudo haber sido. Yo solamente sé que Dios hizo una promesa al pueblo de Israel. Dios le dice a Josué que no tuviera miedo, que él podía pasar porque él iba a parar las aguas en ese momento, en ese lugar. El hombre puede buscar cualquier excusa, mis hermanos. El hombre puede buscar cualquier insinuación lógica tratando de entender las cosas de Dios. Aquí no hay mucho que buscar. Aquí nosotros creemos en un poder. Es nuestro Dios Padre Celestial quien nos ama, quien nos cuida, y desde allá arriba Él está velando por nosotros. Él nos da la confianza, Él nos da la fuerza para seguir hacia adelante. En eso nosotros tenemos que creer, mis hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco. Porque es que cuando Dios hace las promesas, las hace perfectas. Ellos no pasaron por un camino en donde estaba con bachecitos de agua, no pasaron por un camino en donde a lo mejor se ensuciaron los pies con fango. El camino estaba seco y los sacerdotes pasaron en seco y el pueblo pasó en seco, porque cuando Dios hace promesas, Dios las cumple y las hace perfectas, mis amados. Gloria a Dios. Hace un tiempo cuando yo leí esta porción de la Biblia, en el capítulo 3, recuerdo que cuando yo leí esto, hay una persona que yo conozco que estaba pasando por una enfermedad. Esa persona había pasado por una enfermedad y Dios lo había sanado, pero esa enfermedad volvió. Y cuando yo leí esta porción de la Biblia, yo sentí una inquietud de llamar a esa persona y dejarle saber que así como Dios había hecho el milagro de dividir las aguas del Mar Rojo para que su pueblo pasara, Él iba a volver a abrir las aguas para que su pueblo pasara nuevamente. Le quise dejar saber que así como Dios hizo el milagro en ti, Dios lo va a hacer nuevamente en ti. Dios te va a dejar saber que así como estuvo con Moisés en aquel momento, rescatándolos de los egipcios para que ellos pudieran pasar, Él hizo el milagro de abrir el mar. Yo te digo, ese mismo Dios es el Dios de hoy. Ese mismo Dios que abrió el mar en dos, ese mismo Dios va a hacer el milagro nuevamente en ti. Ese Dios que en aquel momento liberó a su pueblo de la esclavitud, ese mismo Dios va a estar contigo pasando lo que estés pasando. Si el médico te dio un diagnóstico que no es el que querías escuchar, yo te digo que pongas la mirada en Dios. Si estás buscando que Dios haga promesas contigo, con tu familia, yo te digo que pongas la vista en las manos de Dios, que dejes todo en las manos de Dios. Yo te digo que si estás pasando por cualquier situación, Dios va a hacer el milagro nuevamente, pero tenemos que seguir las instrucciones que Él nos da
y tenemos que estar en el proceso de preparación. Porque para poder pasar el Jordán, Dios nos va a preparar. Para nosotros poder pasar, necesitamos reposar, necesitamos santificarnos, necesitamos seguir las instrucciones, necesitamos pasar por el proceso de preparación. Recuerdo que esto yo lo pude ver en mi vida en un momento dado. Allá para el 2015, no sé si recuerdan, hubo una sequía bastante fuerte en Puerto Rico, en el cual para más o menos este mes de julio se tuvieron que hacer lo que le llaman racionamiento. Y cuando llegó esa temporada se veía bastante grave la situación del agua, a tal manera que yo tomé la decisión en ese entonces de comprar un equipo de una cisterna para mi hogar. Así que me moví, hice los arreglos, compré la cisterna, compré la bomba, compré todo. Llamé a alguien que me ayudara a montarla, la montamos y estuve preparado para esa sequía. Y yo, qué bueno, ya tengo mi equipo de cisterna en mi hogar. Luego, en el 2016, hubo una situación, no sé si recuerdan, que se quemó una planta eléctrica, creo que fue en el sur, si más no recuerdo, que dejó a todo Puerto Rico lo dejó sin luz alrededor de un día entero. Hubieron municipios que posiblemente tuvieron un poco más. Cuando llegó esa situación, algo malo de a veces mirar los medios de comunicación es que imparten miedo. Y definitivamente, como los locos, yo dije, yo no voy a pasar por una situación así nuevamente. Así que me monté en el carro, arranqué y yo dije, yo voy a comprar una planta eléctrica ahora. Y salí corriendo. Llegué a la ferretería, allí encontré, quedaban 2 plantas eléctricas. Vi una señora que la estaba mirando, me paré yo al lado de ella, esa es la tuya y esa es la mía. Así que agarré la planta eléctrica y le digo, eso fue como los locos, porque para ese tiempo yo tenía un carrito pequeño de 4 puertas y ustedes tienen que verme cómo yo metí esa planta dentro del carro, no sé cómo lo hice, pero la metí porque me la llevé para casa. Allí la seteé, la puse a trabajar y saqué el día para eso, incluso creo que falta el trabajo para eso. Y yo, gracias Señor, porque ahora tengo una plantita eléctrica. Ahora si viene esta situación nuevamente, pues estoy preparado. Llega el 2017 y viene un huracán a impactar a Puerto Rico. Pero antes del de María vino uno antes, Irma. Que no sé ustedes, pero eso fue un ensayo. Eso fue un ensayo a lo que nos preparaba a Dios que nos iba a pasar. Y en ese huracán, cuando vino el de Irma, nosotros, por lo menos donde yo vivía, estuvimos una semana sin luz. Y fue uno pequeño. Y yo estaba como que, pues, gracias a Dios, tengo mi plantita, tengo mi cisterna, estoy preparado. Y esa semana que estuvimos sin luz, aunque tenía la plantita, pues no era de tanta capacidad como tal vez prender los aires acondicionados. Y yo decido, ahí sí mi esposa me miró como que yo estaba medio loco. Ahí yo decido salir a comprar un aire acondicionado pequeño de tantos BTU para que funcionara con esa planta. Y era gracioso porque en medio de una situación que pasó un huracán, no había luz, la gente estaba comprando agua, suplementos y todo, yo estaba comprando un aire acondicionado. La gente me miraba en el lugar. Y yo iba con el aire en el carrito. Y yo tengo mi aire. Un airecito pequeño de ventana. Me lo llevo para casa, lo monto, lo prendo, lo pruebo con la planta eléctrica. Mira, tenemos un airecito por lo menos con la planta eléctrica. A las semanas,
no me recuerdo si fue 1 o 2 semanas después, que entonces llega María. Y ahí fue donde entonces yo tuve que darle gracias a Dios porque Él me preparó para ese momento. Llega María, estuvimos 4 meses sin luz, por lo menos donde yo viví, donde yo vivo. 4 meses sin luz. Estuvimos alrededor de 2 o 3 semanas sin agua. Y gracias a Dios, desde el día 1 que pasó María, yo tenía mi cisterna con agua, yo tenía mi plantita, dormíamos con un airecito por lo menos. No fue fácil, para nadie fue fácil esa situación, entre medio de buscar gasolina, a veces las extensiones tirar por la casa, que tuvimos que meter los matres a un cuarto para usar el airecito, pero dormimos con un airecito. Y es que nosotros tenemos que entender que Dios nos tiene en todo momento preparándonos para alguna situación, preparándonos para algún posible Jordán que tengamos que pasar. Dios siempre va a estar con nosotros preparándonos, porque es que tenemos que prepararnos, mis hermanos. Porque cuando llegue el momento en que Dios nos dice, ahora tienes que dar el paso de fe, tienes que coger y mojar tus zapatos en la orilla del río, porque ahora que tienes que disponerte a pasar, tiene que haber habido una preparación de antemano. No es porque yo creo ahora y ahora es que vamos a hacerlo. Tiene que haber una preparación, tiene que haber una encomienda con Dios, tiene que haber de corazón que nosotros le digamos a Dios, Padre, aquí yo estoy delante de ti. Me santifico, echo fuera todo lo que a ti no te agrada, echo fuera todo lo del mundo que me ofrece. Yo necesito que seas tú quien gobiernes mi vida. Yo necesito que seas tú quien gobiernes mi casa, mi familia. Yo necesito que seas tú, que seas el que lleves a la delantera para yo saber cuál es el camino que debo de seguir. Pero tenemos que prepararnos, mis hermanos. Y estamos viviendo en unos momentos en donde Dios, muchas cosas se están cumpliendo, mis hermanos. Y es claro que la venida de Dios está a la vuelta de la esquina. Y yo te digo en esta hora, tienes que prepararte, porque no sabemos si va a ser esta noche, no sabemos si va a ser mañana, no sabemos cuándo va a ser la venida de Dios, pero tenemos que vivir preparándonos, sabiendo que tenemos que estar listos, preparados para cuando Él venga a buscar a su pueblo, estemos aquí santificados, diciéndole gracias, Señor, y yéndonos directamente a morar a las calles celestiales. Yo te digo en esta hora, que medites en esto, que medites en esto y que dejes saber a Dios, aquí estoy, Padre amado, aquí estoy, Padre amado. Inclinemos nuestros rostros. Padre amado, Padre bueno, te doy gracias, Padre, porque tu palabra ha sido impartida, palabra de poder, palabra que nos instruye, Padre, que nos llena, Señor, y que nos deja saber lo que debemos de hacer, Señor.